Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 75, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 939. De Saussure. La teoría antinomenclaturística del signo y la concepción de la lengua como sistema de valores. El rechazo de la visión sustancialística de la lengua está estrechamente conectado con el rechazo de la concepción nomenclaturística de la misma, esto es, la doctrina según la cual la lengua sería un conjunto de nombres etiquetas correspondientes de un modo biunívoco a un conjunto preexistente de objetos. Para ciertas personas, encontramos escrito en uno de los pasajes fundamentales del curso, la lengua, reconducida a su principio esencial, es una nomenclatura, como si dijéramos una lista de términos correspondientes a otras tantas cosas. Por ejemplo, árbol, caballo. Esta concepción es criticable en muchos aspectos. Supone ideas ya hechas preexistentes a las palabras. No nos dice si el nombre es de naturaleza vocal o psíquica, porque árbol puede ser considerado bajo uno u otro aspecto. En fin, deja suponer que el vínculo que une un nombre a una cosa es una operación del todo simple, lo que está bastante lejos de ser verdad. Si bien el curso no especifica quiénes son los sostenedores de tal visión de la lengua, limitándose a aludir de un modo bastante vago a ciertas personas, la observación crítica de Saussure está dirigida contra la tradición cultural que desde la Biblia y los filósofos griegos llega hasta la Edad Moderna, o sea, contra aquel filón de pensamiento emblemáticamente representado por Aristóteles, según el cual la lengua reflejaría el pensamiento, el cual, a su vez, reflejaría un conjunto de realidades o de sustancias. Esta interpretación resulta comprobada, entre otras cosas, por una nota autógrafa, ahora reproducida íntegramente. Ahora reproducida íntegramente en CLG, 1085, 1091, 1950, 1956, R. Engler, en la cual el estudioso ginebrino afirma que la mayor parte de las concepciones que se hacen, o por lo menos que los filósofos nos ofrecen del lenguaje, hacen pensar en nuestro progenitor Adán, que llamaba hacia él a los animales y daba a cada uno el nombre. En antítesis a la teoría nomenclaturística, nuestro autor sostiene, en cambio, que el signo lingüístico une no una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Esta última, precisa el curso, no es el sonido material, cosa puramente física, sino la huella psíquica del sonido. Tanto es así que sin mover los labios ni la lengua, podemos hablar entre nosotros o recitamos mentalmente un fragmento de poesía. La tesis según la cual el signo lingüístico es una entidad psíquica de las cosas, que liga un concepto a una imagen acústica, plantea, sin embargo, un importante problema terminológico, puesto que por signo, comúnmente, no se entiende la combinación del concepto y de la imagen acústica, sino la simple imagen acústica y, por lo tanto, solo una parte del signo mismo. En consecuencia, Saussure, aún manteniendo la estructura dualística del signo, decide, por claridad, modificar la terminología inicial, introduciendo la pareja significado y significante. Nosotros proponemos conservar la palabra signo para designar el total y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente por significado y significante. Estos dos últimos términos tienen la ventaja de hacer evidente la oposición que los separa, sea entre ellos, sea del total del cual forman parte. La representación gráfica definitiva del signo propuesta por el curso resulta, pues, la siguiente. Significado, significante. Según Saussure, y esta es otra de las tesis de fondo del curso, el vínculo que une el significante al significado es arbitrario. La idea de Sorella, por ejemplo, no está ligada por ninguna relación interna a la secuencia de sonido SOR, que le sirve en francés como significante, puesto que también podría representarse por cualquier otra secuencia. Lo prueban las diferencias entre las lenguas y la existencia misma de las lenguas diferentes.
Con la reivindicación de la arbitrariedad del signo, Saussure no intenta sostener que éste sea el producto de una libre elección de los sujetos hablantes, sino solo que es inmotivado, es decir, innecesario en relación al significado. El mismo Saussure discute dos posibles objeciones contra la arbitrariedad y la no motivación del signo lingüístico. La primera se refiere a las palabras onomatopéyicas, que podrían parecer formas naturales del lenguaje. Ahora bien, aparte del hecho de que ellas nunca han sido elementos orgánicos de un sistema lingüístico, su número, nota Saussure, es menor de lo que se cree. Por ejemplo, palabras como fusta o tañido pueden golpear al oído con una sonoridad sugestiva, pero basta con remontarse a sus orígenes latinos para darnos cuenta de que no tienen en su origen carácter onomatopéyico. Por cuanto concierne a las onomatopeyas auténticas, no solamente son poco numerosas, sino que su elección es ya en alguna medida arbitraria, puesto que no son más que la imitación aproximativa y ya medio convencional de ciertos sonidos. Además, una vez llevadas a la lengua, también ellas son arrastradas en la evolución fonética, morfológica, etc., sufrida por las otras palabras. La segunda objeción se refiere a las exclamaciones, que parecen surgidas de la naturaleza misma. Pero de Saussure observa que tales expresiones varían de una lengua a otra. Además, muchas exclamaciones han empezado siendo palabras con sentido determinado. Esta teoría de la arbitrariedad de los signos en el ámbito del discurso de Saussure tiene un papel central, incluso si por la extrema laconicidad del texto suscita una serie de problemas y de interrogantes sobre los cuales han discutido polémicamente críticos y especialistas. En cualquier caso, de la idea de la arbitrariedad de los signos emerge de manera bastante neta la tesis de la radical socialidad de la lengua. Puesto que los signos en su recíproca diferenciación y en su organización en sistema no corresponden a exigencias naturales externas a ellos, la única base sólida para su particular configuración en esta o aquella lengua está constituida por el consenso social. Junto a la arbitrariedad del signo, otro principio de fondo evidenciado por Saussure es el carácter lineal del significante. En oposición a los significantes visuales, señales marítimas, etc., que pueden ofrecer complicaciones simultáneas en varias direcciones, los significantes acústicos no disponen más que de la línea del tiempo. Sus elementos se presentan uno tras otro, forman una cadena. Tal carácter aparece inmediatamente apenas se les representa con la escritura y se sustituye la sucesión en el tiempo por la línea espacial de los signos gráficos. Nuestro autor insiste también sobre otros dos caracteres aparentemente opuestos del signo, la inmutabilidad y la mutabilidad. Con la teoría de la inmutabilidad del signo, concebido como algo que se reviste a toda sustitución arbitraria, Saussure intenta evidenciar el hecho de que, si en relación con la idea que representa el significante parece elegido libremente, por contra, en relación con la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre, sino impuesta, puesto que escapa a nuestra voluntad. En efecto, escribe nuestro autor, defendiendo la tesis de la primacía del lenguaje sobre el individuo, la lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente, nunca implica premeditación. Tanto más cuanto la lengua aparece siempre como una herencia de la época precedente. Si la lengua tiene carácter de fijeza, esto sucede no solo porque está anclada en el peso de la colectividad, sino también porque está situada en el tiempo. Estos dos hechos son inseparables. En cualquier instante, la solidaridad con el pasado prevalece sobre la libertad de elección. Nosotros decimos hombre y perro, porque antes de nosotros se ha dicho hombre y perro. Con la teoría de la mutabilidad del signo, Saussure entiende el hecho de que el tiempo, si por un lado asegura la continuidad de la lengua, por otro lado produce el efecto de alterar más o menos rápidamente los signos lingüísticos. Según Saussure, inmutabilidad y mutabilidad son hechos solidarios. El signo está en condiciones de alterarse en cuanto tiene continuidad.
Aquello que domina en toda alteración es la persistencia de la materia antigua. La infidelidad al pasado no es más que relativa. En consecuencia, como puntualizan los editores del curso, no tendría razón quien reprochase a Saussure el ser ilógico y paradójico al atribuir a la lengua dos cualidades contradictorias. Con la oposición de dos términos que impresionan, él ha querido dar un fuerte relieve a la verdad de que la lengua se transforma sin que los sujetos puedan transformarla. Se podría decir de otro modo que ella es intangible, no inalterable. La definición del signo como unidad lingüística bifronte, construida por la pareja significado-significante, resulta objetivamente difuminada en el ámbito del pensamiento de Saussure por la introducción del concepto de valor, que es una de las nociones más fecundas de su lingüística. Cuando se habla del valor de una palabra, observa el estudioso ginebrino, se piensa generalmente en la propiedad que ella posee de representar una idea. Sin embargo, reducir el significado a la relación local entre imagen auditiva y concepto, en los límites de la palabra, considerada como un dominio cerrado, significa olvidar un elemento importante. De ahí el aspecto paradójico de la cuestión. Por un lado, el concepto nos aparece como la contrapartida de la imagen auditiva en el interior del signo, y por otro lado, este signo en sí mismo, o sea, la relación que conecta sus dos elementos, es también y de igual manera la contrapartida de los otros signos de la lengua. En efecto, continúa Saussure, la lengua es un sistema en el cual todos los términos son solidarios y en el cual el valor de uno no tiene lugar más que por la presencia simultánea de los otros. Según el esquema siguiente. Para aclarar mejor el concepto lingüístico de valor, Saussure hace una comparación con el sistema semiológico de la moneda. Esta última tiene un valor, no solo porque posee un determinado poder de adquisición, o sea, porque se puede cambiar por otra cosa, por ejemplo, por el pan, sino que también puede ser comparada con otras monedas de su mismo sistema o de otros sistemas. Igualmente, una palabra puede ser cambiada con algo distinto, una idea. Además, puede ser comparada con alguna cosa de igual naturaleza, otra palabra. Su valor, por lo tanto, no está fijado mientras nos limitamos a constatar que puede ser cambiada con este o aquel concepto, esto es, que tiene esta o aquella significación. Se necesita aún compararla con valores parecidos, con las otras palabras que se le pueden oponer. Su contenido no se haya determinado verdaderamente más que por el concurso de aquello que existe fuera. Formando parte de un sistema, una palabra está revestida no solamente de una significación, sino también y sobre todo de un valor, que es algo del todo diferente. Algún ejemplo demostrará que es así. El francés mouton puede tener la misma significación del inglés sheep, pero no el mismo valor. Y esto por diversas razones. En particular, porque hablando de un trozo de carne cocinado y servido a la mesa, el inglés dice mouton y no sheep. La diferencia de valor entre sheep y mouton depende del hecho de que el primero tiene a su lado un segundo término, lo cual no sucede en la palabra francesa. Con esta teoría del valor, que ha dado motivo a un duradero debate, Saussure repite por tanto su visión relacionística y antisustancialística de la lengua, según la cual cada elemento lingüístico resulta ser el término de un sistema global de relaciones que fija sus valores, siendo la lengua lo que es, de cualquier lado desde el que se la aborde, nunca se hallará nada que sea simple. Por todas partes y siempre este mismo equilibrio global de términos que se condicionan recíprocamente. Dicho de otro modo, la lengua es una forma y no una sustancia. Nunca nos convenceremos bastante de esta verdad, porque todos los errores de nuestra terminología, todas las maneras no correctas de designar las cosas de la lengua, provienen de la suposición involuntaria de que hay una sustancia en el fenómeno lingüístico.